Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por eh, darme esta oportunidad en el día de hoy de compartir con ustedes un tema que me parece de suma importancia, como es la adherencia en los tratamientos oncológicos. Permítanme entonces comparto pantalla con ustedes. Muy bien. Espero que al final de la conferencia compartan conmigo esta definición, que la adherencia se considera o se debe considerar como uno de los principales indicadores de calidad en los centros oncológicos. Estos son mis conflictos de interés. Desde hace mucho tiempo, pues incluso en textos hipocráticos, el tema de herencia ya tenía cierto tipo de referencias. Sin embargo, como vemos en esta citación de acá de Hipócrates, pues básicamente lo que se está asignando es la responsabilidad plena al paciente como quien es el encargado de definir una herencia o no. Pero como vamos a ver más adelante, el paciente es simplemente un elemento más de todo este proceso de adherencia. Pero primero tengamos definiciones claras. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud para adherencia. Como vemos, es una definición pues supremamente general y básicamente está basada es en cierto tipo de recomendaciones y pues que puede aplicarse en algunos de nuestros pacientes, pero consideramos que la mejor definición de adherencia para lo que nos corresponde analizar del tema oncológico pues es el de la ISPO, que nos dice que el cumplimiento terapéutico considerado como sinónimo de adherencia es el grado en que un paciente actúa de acuerdo a la dosis, pauta posológica y plazo prescritos. Y esa es pues básicamente la que tendremos para desarrollar en la conferencia. Los términos de adherencia no se deben confundir con cumplimiento o persistencia, y es por esto importante que cuando se hagan los cálculos de adherencia, pues consideremos este tipo de definición, desde la prescripción del medicamento hasta la prescripción final. Esto a veces incluye, como les digo, términos de cumplimiento y persistencia que en ocasiones son confundidos cuando se hacen las mediciones y se dan informes que son erróneos en cuanto a temas de adherencia. La adherencia debe ser central dentro de todos los objetivos de tratamiento en oncología, independiente del tipo de tratamiento que apliquemos a nuestros pacientes, sea con intención curativa o paliativa, sea que los objetivos primarios los tengamos muy claros en términos de supervivencia global, libre de enfermedad, libre de recaída o incluso en calidad de vida o respuesta tumoral. El tema de adherencia debe ser central y debe ser pilar, como lo vamos a enseñar más adelante. Y es que preocupa que cuando se hace el análisis de enfermedades crónicas, la adherencia a duras penas llega al 50-60%, y esto incluye obviamente de pacientes con cáncer. Y esto son reportes que están dados por Organización Mundial de la Salud y por algunos países que tienen mediciones de adherencia para enfermedades crónicas de una manera muy bien definida. Nosotros no tenemos este tipo de mediciones. Sabemos que en términos oncológicos pudiéramos tener una división en cuanto a los medicamentos o tratamientos entre orales o intravenosos. En términos muy generales, se considera que el 25% de nuestros pacientes están con tratamientos orales y el 75% con medicamentos intravenosos. Y ya en ciertas encuestas, pues empiezan a haber ciertas preferencias. Por ejemplo, los pacientes hasta en un 90% prefieren que se les den tratamientos orales, mientras que nosotros como médicos preferimos brindar tratamientos intravenosos a nuestros pacientes porque tenemos un poco de mayor control en los centros de aplicación de quimioterapia. ¿Qué factores y consecuencias tiene el tema de adherencia? Los principales factores implicados en lo que tiene que ver con el tema de adherencia, pues básicamente es uno, el paciente, como ya lo mencionábamos en los textos hipocráticos, depende del nivel educativo, expectativas del paciente en cuanto a su enfermedad, motivaciones, edad, estados emocionales y aspectos psicológicos y espirituales, pero no solamente es el paciente. Depende de algunos aspectos relacionados con la enfermedad, como el estadio, comorbilidades, los síntomas que produce en cuanto a tratamientos que vamos a aplicar al paciente, si es oral, intravenoso, que ya lo vamos a ver más adelante, en cuanto al tipo de eventos adversos, interacciones, si hay polimedicación, obviamente la adherencia se ve afectada. El sistema de salud juega un papel supremamente importante en el tema de adherencia y en este momento probablemente no lo está cumpliendo. No hay educación adecuada al personal sanitario en lo que tiene que ver a temas de adherencia, no son suficientes los tiempos de consulta para medirlo y esto implica que tengamos que
tener momentos diferentes para la medición de adherencia a nuestros pacientes, lo que implica una mayor inversión en recurso humano y en tiempo. Adicionalmente a eso deben tenerse sistemas de monitoreo adecuados para poder hacer el tema de adherencia. Y lo otro son aspectos socioeconómicos como los apoyos familiares, sociales, el estrato socioeconómico, los sitios de residencia o algunas barreras de acceso que tienen los pacientes para acceder a sus medicamentos en forma oportuna. ¿Cuáles son las principales consecuencias que se tiene por no ser adherente a los tratamientos? Las pudiéramos resumir en estas 5. Disminución de supervivencia, fallas del tratamiento, incremento en recurrencia, disminución en la calidad de vida e incremento en costos. Y este incremento en costos también es fundamental porque si bien los objetivos primarios de tratamiento como supervivencia, respuesta tumoral, calidad de vida para nosotros como médicos son muy importantes, tenemos que ser conscientes que el sistema de salud termina siendo impactado de una manera muy importante por el tema económico. Ya en Estados Unidos nos han dado algún tipo de referenciación en el tema y se ve como el incremento de costos entre no adherentes y adherentes está en una relación de 10-1 e inclusive se han calculado pérdidas hasta de 100 billones de dólares en temas de no adherencia, 25 billones por ingresos hospitalarios que pudieron ser evitados si el paciente hubiera tenido una adecuada adherencia y hasta 70 billones de dólares por pérdida en productividad de pacientes que, por ejemplo, tenían tratamientos con intención curativa, pero terminaron estando con progresión de la enfermedad por no adherencia. Y en cuanto a comparaciones que se tienen en cuanto a los tratamientos de enfermedades crónicas, como ustedes ven, el cáncer pues definitivamente tiene un impacto supremamente importante en no adherencia versus costos. Es por esto que uno pudiera también analizar cierto tipo de brechas que se presentan entre los resultados de un ensayo clínico y el mundo real y que eso obviamente nos lo cuestionan los aseguradores y auditores y es que los resultados parecen ser muy diferentes y aquí hay que tener en cuenta muy en cuenta el tema de adherencia. Probablemente en un ensayo clínico tenemos adherencias muy altas mientras que en el mundo real no las tenemos así. En el tema de tratamientos orales, pues sabemos que esta es la fórmula como se debe calcular y ya veremos pues un ejemplo al respecto, pero uno generalmente ve que el tema de cálculo de adherencia en temas de medicamentos orales se hace de una forma muy subjetiva, simplemente se le pregunta al paciente si está consumiendo el medicamento o no. Este es el más utilizado, pero definitivamente es el que menos se debería seguir. El objetivo es el que más se debería seguir, obviamente implica conteo, cálculos de los medicamentos y es el ideal, el que más complejo puede resultar, pero adicionalmente eso al que más recurso hay que asignarle. Y ya medición de niveles de medicamentos séricos, pues generalmente no se utilizan en oncología y no están estandarizados. ¿Cuáles son los aspectos que más influyen en la disminución de adherencia en medicamentos orales? La edad, los menores de 50 años son menos adherentes, entre más prolongada la terapia, menos adherencia, entre más toxicidad, menos adherencia, y entre más instrucciones tengan los medicamentos, que no se pueden tomar con los alimentos, que deben ser con evitar cierto tipo de alimentos, entre más instrucciones se tenga, menos adherencia hay. Pero en cuanto a interrogatorio para pacientes, hay que tener en cuenta que nos dicen que 15% de los pacientes no entendían instrucciones, 23% omiten voluntariamente el medicamento, 38% no se lo informan al médico, 39% no leen las etiquetas de los productos, 70% afirman no haber recibido la educación adecuada para utilizar medicamentos orales y 80% no conocen las interacciones. Y recordemos que muchos de estos pacientes hacen autoformulación, por ejemplo, algunas sustancias fitoterapéuticas que terminan impactando la acción de los medicamentos. Entre mayor sea el intervalo entre las dosis, obviamente si yo tomo un medicamento solamente cada 24 horas, pues voy a tener mayor adherencia que si tengo que utilizarlo varias veces en el día. Esto definitivamente ya está medido y es claro que afecta la adherencia del tratamiento oral. En cuanto a cáncer de mama, pues se ha considerado que es el tercer tipo de neoplasia que menos adherencia tiene en tratamientos orales. Primero está el cáncer renal, después la leucemia mieloide crónica y en tercer lugar el cáncer de mama, adherencia a medicamentos orales que están por debajo del 90%. Esto, por ejemplo, es un ejercicio de un tamoxifeno donde al paciente le entregamos 3 meses del tratamiento y al final deberíamos medir qué tanto de esas tabletas tomó. El paciente devuelve 2 tabletas, como hacemos en ensayos clínicos, entonces se tomó 88 en 3 meses de 90 que le asignamos. Eso nos da una adherencia del 97%. En general, el tamoxifeno
en diferentes estudios se publica que su adherencia a nivel mundial está oscilando entre el 53 y el 86%. Esto hace, y está ya calculado, que para medicamentos orales se debe alcanzar la meta del 80%, porque por debajo del 80% se incrementa la mortalidad en un 10% y se disminuye la supervivencia cuando hablamos de temas de tratamientos con intención curativa. ¿Qué pasa con los medicamentos intravenosos? Pues en general debemos calcular la intensidad de dosis relativa, que es la que debe estar por encima del 85% y que ya está más que claro que es un factor predictivo positivo para supervivencia. Entonces, la importancia de cumplir con las fechas de los ciclos, como ya les voy a mostrar un ejemplo, es fundamental y trascendental. Es por eso que quien tiene en sus hombros la decisión de aplicar o no los medicamentos, que en general está por lo asignado a una enfermera, pues conocer muy bien que por una afectación de la fecha de aplicación del medicamento, pues podemos incurrir con un impacto muy grande. Esta es la fórmula del cálculo de intensidad de dosis relativa, un poquito enredado, pero ya la desenredamos en el ejercicio, pero definitivamente la intensidad de dosis relativa debería ser un indicador de calidad de atención en oncología clínica y las unidades de cancerología deberían estar calculando este valor. Y estos son algunos de los estudios. Por ejemplo, en adyuvancia en cáncer de mama, hasta 60% de los pacientes que reciben adyuvancia o neoadyuvancia tienen reducción en esa intensidad de dosis. Hasta el 30% están por debajo del 85%. Y el principal factor que afecta esa intensidad de dosis o el cumplimiento de los horarios en quimioterapia es la neutropenia. Y esto es, creo yo, las gráficas más importantes. Si ustedes ven la línea discontinua, que es esta gris que está arriba, tanto para supervivencia libre de recaída como para supervivencia global, en última instancia el beneficio se alcanza es para aquellos que tienen más de 85% de intensidad de dosis relativa. Cuando se cae esa intensidad de dosis relativa, prácticamente todos los tratamientos se igualan y se disminuye esa supervivencia de una forma que es estadísticamente significativa. Es por eso que se ha logrado medir y se dice que cuando se disminuye hasta un 20% de la dosis total calculada para estos pacientes, se incrementa hasta en un 50% la disminución en la tasa de curación. O sea, a menor dosis, menos tasa de curación tenemos en estos pacientes. Esto es con pacientes que se han reunido con otros tipos de neoplasias, pero dentro de las que está cáncer de mama y se ve exactamente igual. Entre mejor cumplamos esa intensidad de dosis relativa, mejor va a ser la supervivencia de esos pacientes y es un resultado estadísticamente significativo. Esto es un estudio hecho acá en Colombia, donde en neoadyuvancia, si bien es un grupo pequeño de pacientes, solamente se alcanzó el 38% de intensidad de dosis óptima en esos pacientes y solamente el 28% de ellos alcanzaron respuestas completas patológicas. También ocurre en enfermedad avanzada, esto es cáncer de mama avanzado y la línea azul son los que alcanzaron la intensidad de dosis relativa al 85% versus las que no lo alcanzaron y estuvieron por debajo del 85%. Y esto es hablando de un objetivo primario y fundamental como la supervivencia global. ¿Cuáles son los factores que más afectan definitivamente la parte de medicamentos intravenosos? Contrario a medicamentos orales que era para pacientes más jóvenes, aquí es la edad mayor de 65 años. Entre más área de superficie corporal los pacientes tengan, mayor se afecta la intensidad de dosis y se cree que sea básicamente porque los médicos nos da miedo poner dosis altas de algunos fármacos, entonces las reducimos en forma unilateral. Entre más medicamentos tenga un esquema de quimioterapia, obviamente va a haber menor adherencia y si no utilizamos adecuadamente los factores estimulantes de colones. Es por eso que, por ejemplo, en este informe, al final de 6 ciclos de quimioterapia en pacientes que recibían adyuvancia para cáncer de mama, miren lo preocupante, 56% de ellos tuvieron una dosis de intensidad relativa menor al 85%. Y aquí lo que les explicaba anteriormente, entre los esquemas más medicamentos contengan, mayor va a ser el impacto en disminución de esa intensidad de dosis relativa. Por ejemplo, el AC de 21 días alcanza el 30%, mientras que un CMF, a los pacientes casi el 100% tienen afectación de esa intensidad de dosis relativa. Entre mejor utilicemos los factores estimulantes de colonias, ya está más que claro que los pacientes alcanzan intensidades de dosis relativas mucho más altas que cuando no se utiliza adecuadamente los factores estimulantes de colonias. Y esto es un ejercicio de una paciente con cáncer de mama HER2 positivo, que el medicamento pues, que vamos a analizar va a ser doxorubicina, pero en general este es el esquema AC que sabemos que se va a aplicar en 10 semanas y tenemos las fechas de dosis planeadas versus las aplicaciones. Aquí hubo retrasos de 3 días por un trámite administrativo, en el siguiente hubo que disminuir la dosis
porque la paciente tenía una neutropenia y pues acá nos demoramos para aplicar el tratamiento, y en el cuarto ciclo otros 3 días de retraso por trámite administrativo. Terminamos aplicando el tratamiento en 12 semanas. ¿Eso qué impacto tiene en nuestros pacientes? Pues si analizamos el tema de doxorubicina, porque debe ser analizado medicamento por medicamento, el esquema AC debe dar 24 miligramos metro cuadrado por semana. En lo que terminamos dando a nuestro paciente, terminamos dando 18 miligramos metro cuadrado por semana. Esto al final en una regla de 3, si 24 era el 100, pues 18 equivale a un 75%, es decir, este paciente quedó subtratado y va a haber, como ya les mostraba en las gráficas, un impacto negativo en la supervivencia global y en la libre de recaída. Entonces, ¿qué desafíos tenemos con el tema de adherencia? Pues que básicamente esto de tener un enfoque multidisciplinario centrado en el paciente, donde participen médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, psicólogas, porque es importante sobre todo para tratamientos orales, y definitivamente la red de salud, donde también debe haber monitoreo y nos ayude a seguir a estos pacientes. ¿Cuáles estrategias se han implementado? Tener educaciones individualizadas, tener recompensa por objetivos, estímulos a pacientes para que cumplan con asistir a los centros de quimioterapia, asociar tomas con actividades diarias en los pacientes. Esto implica mayor educación, tener atención de programa domiciliario o recordatorios de horarios a través de celulares, como por ejemplo con estas aplicaciones que básicamente informan a los pacientes, le dan soporte de enfermería, educación de manejo de eventos adversos y comunicación importante, donde se ha hecho análisis y se alcanza a tener cumplimiento y adherencia de dosis de los pacientes por encima del 86%. Esto para finalizar, simplemente decir que la Organización Mundial de la Salud ya nos lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, es que aumentar la efectividad de las intervenciones de adherencia puede tener un mucho mayor impacto en la salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos médicos específicos. Por bueno que sea el medicamento, si no tiene una adecuada adherencia, no vamos a ver los impactos que se están mostrando en los ensayos clínicos. Y eso era todo lo que les traía en el día de hoy, un brochazo en adherencia, pero que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestras unidades oncológicas por los grandes impactos que tiene para nuestros pacientes. Muchas gracias, feliz tarde y que tengan un feliz día.